Muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por participar en este ejercicio de diálogo, de escuchar a las distintas organizaciones de la sociedad civil en estos momentos. Entonces, se está discutiendo la ley de ingresos y próximamente se discutirá el presupuesto de egresos de la Federación. Quisiéramos conocer los puntos de vista, las visiones, los reclamos, las demandas de la sociedad civil como legisladores federales para poder nosotros ser su voz en las tribunas que representamos tanto en la Cámara de los Diputados como en la Cámara de Senadores. Por eso yo agradezco mucho la participación de todas y cada una de ustedes en este ejercicio y vamos a tener una dinámica muy breve. Yo quisiera no quitar tiempo para después mi intervención hacerla más al final, después de que haya las intervenciones generales, darle la palabra al diputado Mario Mata Carrasco y después de eso ya escuchar las distintas participaciones que nos conduzca Juan Luna a los distintos participantes de la organización de la sociedad civil. Muchísimas gracias y estamos pendientes y arrancamos. Adelante, diputado. Muchas gracias, senador. Antes que nada, agradezco mucho a todos ustedes su tiempo. Yo no estaba programado, pero con todo gusto. La diputada Patti Terrazas no pudo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, y me encomendó que estuviera aquí. Lo primero que les quiero decir es que yo vengo de la sociedad civil, que mi formación ha sido totalmente en organizaciones no gubernamentales y que yo no concibo otra forma de hacer sociedad y de construir comunidad que no sea de la sociedad hacia el gobierno. Soy de Delicia, Chihuahua. Esta ciudad es el mejor ejemplo de que la sociedad construye mejor que el gobierno. Básicamente aquí no hay escuelas privadas. Desde jardín de niños hasta profesional, no hay escuelas privadas. Hay muy pocas. Y las escuelas públicas no le piden para nada a una privada. Tienen inglés, tienen computadoras, tienen césped artificial, tienen sus gimnasios públicas, son escuelas públicas. ¿Y a qué se debe? A que en 1933, a la fecha, esto se construyó a base de patronatos, a base de sociedades de padres. Yo fui alcalde. El 25% del presupuesto de obra pública lo compartí con la sociedad civil. ¿Con quién? Con FECHAC, con estacionómetros, con clubes de servicio y las sociedades de padres de todas las escuelas. No hubo una sola escuela con la cual no compartiéramos el presupuesto, porque la sociedad civil siempre va a administrar mejor y sobre todo cuando se trabaja por el solo hecho de dar, sin recibir nada a cambio, creo que es la mejor formación para cualquier ciudadano. ¿Qué nos afecta ahora este nuevo cambio que quieren hacer en la ley, en esta ley de ingreso, en esta miscelánea fiscal? Pues pareciera que ahora el gobierno es enemigo de la sociedad civil. No entiende que la libertad y la forma de invertir lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo, ya no tanto los recursos, sino el tiempo, tiene que ser retribuido. ¿Con qué? Con facilidades que dé el gobierno para que estas organizaciones lleguen a su fin. Se me hace una aberración lo de que el ingreso de estas sociedades civiles tiene que ser el 50% a lo que se dedican. Yo soy miembro de una que se llama Fundación Vida, donde hemos atendido a más de 1,500 niños que tienen necesidades que no pueden atenderse en una enfermedad. Nuestros ingresos, el 60 o 70% es un radioteletón y el resto es vendemos paletas. No entiendo entonces la ley cómo nos va a permitir seguir vendiendo paletas para el ingreso o que las empresas nos den o que las personas que van al radioteletón nos depositen. ¿Cuál sería el ingreso que sea de acuerdo a nuestra razón de ser? Si nuestra razón de ser es ayudar a los niños con problemas de enfermedad. Me queda totalmente fuera de foco y no le entiendo a esta razón de ser. Y siguiente, lo de que tiene que ser con facturas y lo que no sea con facturas va a ser un ingreso, pues igual. Habrá muchas sociedades, muchas asociaciones civiles que ayudan en la sierra,
que ayudan en efectivo a personas para que hagan un viaje, para que se atiendan, o simplemente para que se alimenten. ¿De dónde van a sacar una factura electrónica en esos lugares? Entonces, yo veo que esta ley no tiene una razón de ser. Y yo sé que van a hablar de lo mismo, estamos hablando del gobierno, de que hay corrupción, de que hay malos manejos, de que se utiliza para evadir impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este no es el camino, porque el camino esto es destruir la red que al final de cuentas es la que saca a la sociedad adelante. Yo los felicito por el esfuerzo que están haciendo y ojalá podamos parar esto. Que la buena noticia, pues me imagino que ahorita se va a dar también el senador Madero, hay 6 meses de gracia para que entre estas nuevas disposiciones, pero nosotros fuimos en contra, tuvimos un posicionamiento excelente de parte de los diputados que participaron. Desgraciadamente, pues la mayoría es la mayoría, ¿verdad? Y es la que avasalla y votan sin ni siquiera discutir, sin ni siquiera cambiarle una coma al dictamen que viene del Ejecutivo, ni siquiera elaboran dictamen. El dictamen ya viene como, lo reciben como oficialidad de partes. Esa es a grandes rasgos mi participación. Animarlos, que no pierdan la fe, o sea, somos muchos los que estamos convencidos que eso que se construye desde la sociedad hacia el gobierno, no del gobierno hacia la sociedad. No existe otra forma de que las sociedades salgan adelante. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, diputado Mata, por su intervención. Muchísimas gracias también al senador por abrir este canal para el diálogo. Y a continuación, comenzamos con las intervenciones de los actores del sector social que el día de hoy nos acompañan para atender este tema. Comenzamos con la doctora Marta González Rentería, quien es responsable del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora y representante del Movimiento Estatal de Mujeres. Doctora, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación para este webinar de las organizaciones con el senador Gustavo Madero. Me parece una muy buena oportunidad para poder alzar la voz, ¿verdad? Desde más o menos en el 2017, más o menos a estas fechas, un poquito más adelante, como a mediados de noviembre, iniciamos con estas malas noticias, ¿no? Recuerden que las estancias infantiles era un tema nacional, los refugios para mujeres en situación de violencia era también a nivel nacional una preocupación, derivado precisamente de esta política fiscal. Mi participación la voy a centrar en los impactos que los presupuestos, todas las reducciones o las eliminaciones de programas han tenido en relación a las mujeres. Miren, hay un anexo que se llama el anexo 13, que en el 2008 las organizaciones a nivel nacional, las organizaciones feministas, logramos que el presupuesto lo acogiera y lo tuviera, ¿no? Este presupuesto, este anexo 13, concentra el presupuesto cuyos objetivos es precisamente reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y por ende terminar con la violencia contra las mujeres. Ese es el objetivo de todos los programas que son transversales a todas las secretarías y así se le ha llamado el anexo 13. Esto es del 2008 para acá. Ahorita deberían de estar planteando, proyectando un presupuesto que fuera transversal en temas de género, ¿sí? Sin embargo, el anexo 13, ese anexo 13 que debería estar ya en otra sintonía, resulta que ahora este anexo tiene, por ejemplo, hay una disminución del 60% en el anexo 13. Pero no nada más eso, bueno, tiene que ver esta disminución, así para ponerle carne a las cosas, ¿verdad? Con, por ejemplo, el no apoyo a las casas de las mujeres indígenas, que es
un proyecto, un programa que ha permitido precisamente a esta población tan vulnerable, pues tratar de hacer algo y de salir adelante, de resolver un poco esa realidad tan dura y tan pesada. También las escuelas de tiempo completo. O sea, son 2 ejemplos básicos, pero con un 60% de disminución, ya se imaginarán ustedes lo que significa, ¿verdad? También, no solamente eso, sino que en el anexo 13, que ya mencioné cuál es el objetivo de este anexo, resulta que para el proyecto del año que entra, 2021, el 85% de ese presupuesto no tiene reglas de operación. Y las reglas de operación son precisamente las que le van a dar sentido y cauce, primero, pues para dar seguimiento, para que haya una puntual evaluación, ¿verdad? De ese presupuesto. Y luego también para saber que los programas que van a estar ahí están ubicados conforme al objetivo que ese anexo 13 tiene. Porque, por ejemplo, se habla que este proyecto en el anexo 13 contiene el programa de ayuda a personas mayores, que está perfecto, está muy bien. No decimos que no se haga, ¿no? Por supuesto que el diseño de ese programa, sabemos, y sobre todo ante esta situación tan complicada que se está viviendo, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver ese programa con lograr reducir desigualdades y brechas con relación a mujeres y hombres? No tiene nada. Entonces, es ahí cuando decimos qué tan importantes son estas reglas de operación precisamente para poder dar dirección a los programas, poder darle puntual seguimiento, que tiene que ver con transparencia, que tenga que ver con un sinnúmero de cuestiones. Pensamos también que ante esta pandemia, ¿verdad? De veras es inconcebible que haya recortes en el ámbito de la salud. Sin embargo, en este proyecto de presupuesto para el año que entra, hay un 25% de recorte a programas que tienen que ver para atender cáncer cervicuterino y de mama. Es decir, ¿qué impacto van a tener estas reducciones? Pues va a ser un impacto grave en la vida de las mujeres, ¿no? Nos parece que no es así por donde se tiene que apoyar a una sociedad que ha luchado. Bueno, sin embargo, también recordemos con respecto a qué ha pasado con nosotras, con las organizaciones de la sociedad civil. Si recordamos, en febrero del 2018, se elabora y se reparte, ¿verdad?, a todas las dependencias una circular, la circular 1, en donde puntualmente se indica que no pueden destinar recursos para las organizaciones de la sociedad civil. Y hubo desapariciones, en el ámbito que a mí me corresponde analizar, ¿verdad? Hubo desapariciones de programas como el Proigualdad, que era un programa que el Instituto Nacional de las Mujeres, a través de convocatorias, dirigía recursos a organizaciones que nos encargamos precisamente, nuestro objeto social es lograr tener una sociedad igualitaria para mujeres y hombres. Bueno, pues eso ha desaparecido. Otros programas que hemos analizado que tienen que ver, por ejemplo, con el autoempleo, también es un programa que está siendo recordado en más del 50%. Programas que tienen que ver con el medio ambiente también son programas que están sufriendo ahorita un impacto negativo. Entonces nos parece que cifras las podemos dar. En todos sentidos tenemos diagnósticos y cifras que puedan fundamentar el por qué no se debe de recortar este presupuesto en estos ámbitos, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un llamado enérgico y fuerte a quien está diseñando y quien ha sido capaz, ¿no?, de entregar este proyecto de presupuesto, y yo de veras
ya ante este proyecto y ante esta intención de este proyecto, la esperanza la tengo ubicada precisamente en el Congreso de la Unión. Cámara y senadores, por favor, no puede ser, no puede ser. Nosotras actuamos mucho en redes nacionales, estamos haciendo videos, estamos haciendo infinidad de cabildeos para tratar de que esto no sea así, pero de veras la esperanza estaría enfocada en este momento hacia ustedes, hacia los diputados y senadores, diputadas y senadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la siguiente intervención, que está a cargo de la licenciada Rosa Alba Rodríguez, fundadora de la Red de Discapacidad en Chihuahua y actual directora del Instituto Down de Chihuahua AC. Licenciada, el micrófono es suyo. ¿Tiene apagado el micrófono, licenciada? No lo escuchamos. Sí, es cierto, estoy platicando para mí sola. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema. Bueno, yo realmente voy a partir diciendo que entiendo que ya la Comisión de Hacienda y Crédito Público hizo algunas modificaciones a la propuesta original, ¿sí? Y que realmente de lo que nos preocupa todo lo que se está vertiendo, pero específicamente quisiera tocar el tema de la fuente de ingresos, de cuando superamos las organizaciones el 50% de ingresos por actividades que no tienen que ver con nuestro objeto social. Yo quiero decirles que como organizaciones profesionales y serias en nuestro quehacer, buscamos ser autosustentables. Es una visión que tenemos las organizaciones, porque si te contamos con programas que son constantes y que son muchos a largo plazo, pues tenemos que asegurar a nuestros usuarios, a nuestros beneficiarios, a la gente que estamos apoyando, que estos programas van a tener una continuidad y que no se van a terminar en cualquier momento. Entonces buscamos una autosustentabilidad. ¿Por qué? En nuestro caso me voy a enfocar a la discapacidad, porque trabajamos con personas que requieren ese tratamiento a lo mejor por mucho tiempo. Es costoso, tiene que ser especializado, se tiene que contratar gente que conozca del tema. No cualquier persona puede atender las causas de discapacidad. Y entonces no podemos esperar por experiencia a que los mismos beneficiarios o la gente apoyada solvente todo el gasto en el que se incurre para darles el tratamiento. Porque de acuerdo, si nos vamos al reporte de donatarias autorizadas de 2019, pues queda muy claro que solo el 10% de lo que recibimos las organizaciones es emanado de actividades vinculadas a nuestro objeto social. Porque nuestra experiencia es que si nos quedamos esperando a que a quien le estamos dando el apoyo pague por el servicio que está recibiendo, no vamos a lograr la misión ni vamos a lograr ayudarlos en su desarrollo. Necesitamos buscar oportunidades, necesitamos buscar formas de allegar recursos. Y muchas veces pues son diferentes a nuestro objeto social, porque realmente en la lista que nos están diciendo en la ley, ¿verdad? Pues por donativos, por apoyos o estímulos públicos, por enajenación de bienes de sus activos físicos, de cuotas de recuperación. Realmente con eso no vamos a poder apoyar, no vamos a poder contar con esos programas que necesitamos. ¿Por qué también necesitamos ser autosustentables? Porque hemos visto en nuestra historia, digo, hay organizaciones que tenemos más de 15 años, de 20 años, y hemos visto que definitivamente las cuotas de recuperación son pocas. El recibir puros donativos, el donador no te va a apoyar para mantener, por ejemplo, el sueldo de una terapista, de un profesionista. Te va a apoyar a lo mejor para construir un salón, un área de recreación, un área de computación, de rehabilitación. Pero ¿cómo se va a mantener esa área? ¿Cómo vas a ofrecer el servicio?
no lo da el donador muchas veces porque es algo a muy largo plazo y porque pues, siente que no impacta su donativo. Por eso tenemos que buscar otras actividades. Aquí lo curioso es que me da la impresión de que la autoridad a lo mejor piensa que el que nosotros hagamos rifas, actividades de procuración de fondo como obras de teatro, venta de artículos, pues es algo muy sencillo para nosotros. No, lo hacemos por necesidad, porque los fondos son pocos, porque aunque sí hay donaciones, no nos permite, insisto, en completar nuestra misión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los programas de gobierno, los programas gubernamentales a los que podemos acceder? Sí, sí hay, sí existen, pero estamos a reserva de que el gobierno en turno simpatice con las misiones que tenemos y simpatice y sea sensible a los temas sociales que trabajamos. Entonces, no podemos nosotros como organizaciones serias ofrecer algo y luego después cortarlo porque fíjate que se acabó el apoyo. Necesitamos asegurar un ingreso. Y entonces el superar, yo lo que pienso, ¿verdad? Después de analizar esto es que si el 66% de acuerdo al reporte de las donatarias autorizadas es por otros ingresos, bueno, tal vez las organizaciones necesitamos que se nos apoye en ese sentido, ¿verdad? De poder realizar esas actividades y tal vez la autoridad lo que debe vigilar es que apliquemos el dinero que ingresa realmente a nuestra causa y no limitarnos porque entonces, créanme, de cuotas de recuperación y de cuotas de socios no vamos a poder vivir. Necesitamos algo más estructurado, algo más fijo y realmente que nos permita, aparte, ¿verdad? Que la gente conozca lo que estamos haciendo y esos eventos nos sirven también para eso, para visibilizarnos. No podemos esperar a que todo nos caiga muy fácil o decir, esto nomás hasta aquí me alcanza para darte. Necesitamos buscar ingresos. Y sí resulta muy importante también resaltar que se tome en cuenta, ¿verdad?, la autoridad, que estamos tratando de hacer un tejido social importante, que estamos tratando de que las personas con discapacidad, en este caso, sean agentes también de cambio y que no se conviertan en una carga ni social, ni fiscal, ni familiar, sino que participen en una economía de nuestro país. Entonces hay que brindar todas las oportunidades. Esto nos corresponde a todos, las causas sociales. Yo creo que esa postura, ¿verdad?, de decir que del 50% se nos quita, y es grave que se nos quite la donataria autorizada, porque me parece demasiado radical. Me parece demasiado radical, sobre todo si se tiene conocimiento de que la mayoría de las organizaciones hacemos eso para poder vivir. Excelente, licenciada Rosa Alba, muchísimas gracias por su participación. En este momento el senador Gustavo Madero toma el micrófono. Gracias. Quiero hacer una acotación. Cuando convocamos a este foro, este webinar, todavía no se aprobaba la ley de ingresos. Y quiero comentarles que ya ha sido aprobada. Y se aprobó en sus términos, como viene de la Cámara de los Diputados. Y justo lo que argumentamos fue esto, de lo injusto. Les queremos pedir a las organizaciones que sean autosustentables para no estar dependiendo de los donativos y que puedan aligerar, y no se aprobó modificar esta realidad. Yo quiero pedirles que me ayuden, que nos ayuden sobre esta realidad, tomar las participaciones, tomando en cuenta que esto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo que tiene que ver con la ley de ingresos, la ley del impuesto sobre la renta, que les impone estas restricciones. Y queda pendiente el presupuesto de egresos, eso sí está pendiente, eso todavía no se aprueba. Pero la parte de la miscelánea fiscal ya ha sido aprobada. Y simplemente quería hacer esa tristísima acotación. Perdón, Juan, seguimos con las intervenciones.
Muy bien, muchas gracias, senador. Continuamos con las intervenciones de nuestros panelistas. A continuación, el licenciado Mario Schmal Hernández, presidente del Centro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, tiene el micrófono. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al senador Gustavo Madero por la invitación. Triste noticia que ya esté aprobado definitivamente. La verdad es que como fortalecedor estamos muy preocupados ahora ya por la aprobación de esta nueva ley de ingresos. Estamos muy preocupados, trabajamos brazo con brazo con las organizaciones de nuestro estado y percibimos definitivamente un riesgo muy importante que hay que resolver y buscar mitigar. Como todos sabemos, el tercer sector es un actor clave en el desarrollo social y económico de nuestro país y de nuestro estado, integrado por organizaciones sociales, civiles, legalmente constituidas, a las cuales inclusive hemos apoyado para constituir y profesionalizar, todas muy serias y todas con causas extraordinarias, con un impacto impresionante en la comunidad. Y es a quienes definitivamente tenemos que apoyar y fortalecer y no poner en riesgo con este tipo de medidas. Y bueno, como ya lo comentaron, la complicada situación económica que estamos viviendo, no desde ahorita, sino desde años atrás, agrava la situación. Además, con la situación que estamos también pasando con la emergencia sanitaria, pues agrava un poco más la situación económica de las organizaciones, poniendo en riesgo su subsistencia y su continuidad definitivamente. Esta desaparición de fondos públicos federales y la disminución, la capacidad para obtener donativos privados que han experimentado las organizaciones, pues definitivo las pone en riesgo. Las organizaciones están obligadas a buscar fuentes alternativas de ingresos para resolver su sostenibilidad y para poder cumplir con su objeto social. De hecho, esto es muy importante, esto es un modelo de financiamiento que ahora en sí mismo es una tendencia global para las organizaciones. Es una buena práctica, al final de cuentas, que les permite mayor independencia y les permite lograr largo plazo. Esto es parte de la estrategia que como fortalecedora tenemos para las organizaciones. Entonces es una contradicción que nosotros en nuestro país vayamos para atrás en lugar de ir para adelante, ¿no? En números gruesos, de acuerdo al reporte de donatarias autorizadas en 2019 del SAT, las donatarias recibieron en promedio únicamente el 10% de sus ingresos por conceptos vinculados con su objeto social. Únicamente el 10%. El 23% de sus ingresos por conceptos de donativos, que vienen a la baja. Y hasta el 66% de sus ingresos por conceptos no relacionados con su objeto social, que es lo que venimos comentando. Grave. Es importante también señalar que Chihuahua ocupa el 5º lugar en número de donatarias autorizadas en el país. Y por lo anterior, es que este sector tan importante de nuestra sociedad se encuentra preocupado por esta autorización. Y principalmente nosotros como fortalecedora nos preocupa que se convierta en una causa para revocar el estatus de donataria autorizada a las organizaciones. Es importante resolver la manera en que podremos mitigar el que las organizaciones puedan percibir este límite, más de este límite, el 50% del total de sus ingresos fiscales por ingresos no relacionados con su objeto social. Con esta limitante, definitivamente muchas organizaciones difícilmente subsisten ahora, con las condiciones actuales, podrán seguir subsistiendo, ¿sí? Impedidas a cumplir su objeto social y seguramente en consecuencia van a desaparecer con el alto impacto social que esto puede significar para nuestra comunidad, para nuestro estado, para el país. Pues las necesidades que cubren en nuestra comunidad definitivamente por su labor van a seguir persistiendo. Las necesidades no se minimizan, sino que al contrario. Como impulsores de las organizaciones civiles de nuestro estado, estamos a favor de la transparencia definitivamente.
de la rendición de cuentas, del cumplimiento cabal de las leyes que nos rigen, pero sí pedimos que se establezcan medidas justas y proporcionales para el cumplimiento de las mismas, que se generen las condiciones propicias para lograr la consecución de los fines sociales. Por lo anterior, y bueno, esta era una petición que traía antes de conocer ahora por parte del senador Madero, que ya está autorizada la ley de ingresos. Bueno, la petición era precisamente influir y no aprobar la reforma. Y bueno, no sé si ahora quepa el seguir presionando y seguir influyendo desde sus curules para resolver, no sé si los reglamentos que apliquen para la implementación, los plazos en los que apliquen, cualquier medida pues que pudiera ayudar a mitigar la consecuencia de esta aprobación de la nueva ley de ingresos. Con todo respeto, le pedimos siga influyendo en ese sentido, senador. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Uxmal. Vamos a continuar con las participaciones del día de hoy. Ahora es el turno de la licenciada Lucila Murguía Chávez, directora de la Junta de Asistencia Social y Privada del Estado de Chihuahua. Hola, muy buenas noches a todos. Gusto estar aquí con ustedes. Yo lo que voy a hacer, porque sé que las participaciones que vienen mucho más adelante, yo creo que van a ser mucho más precisas en qué es lo que se va a hacer ahora después de que ya está aprobado, lo que estaba preguntando Gustavo. Ahorita estas personas que hablan de México ya hay un camino más o menos diseñado. Yo lo que quería nada más presentar y aprovechar para presentar el contexto que están viviendo las organizaciones en el estado de Chihuahua. Tenemos datos muy precisos, estadísticos de lo que es el sector en el estado y también las proyecciones de lo que ya estaba pasando y ahora pues más verdad va a suceder con estas restricciones ahora con la miscelánea fiscal. En 2018 se hizo un estudio sobre el aporte y la institucional de las organizaciones en el Estado. Este fue patrocinado por la Junta, por FECHAC, FICOSEC y Fortaleza, esta organización fortalecedora. De ellas se detectaron que hay 796 organizaciones activas en el Estado, de las cuales el 59% es donataria. Ese es un dato muy importante porque sabemos que la mayoría de las organizaciones son donatarias, lo que trabajan mucho las fortalecedoras en hacer que las organizaciones se hagan donatarias y entonces la mayoría de estas son donatarias. Estas ofrecen 3,5 millones de servicios, estas 796 organizaciones, a más de 500,000 beneficiarios en el estado. En promedio ofrecen 7.8 servicios por beneficiario, no nada más le dan un servicio, sino varios. El valor estimado de estos servicios asciende a 9,362 millones de pesos. Estas organizaciones, el 67% de estas organizaciones son asistenciales o de salud. Fíjense las áreas que están atendiendo que son para los grupos mucho más vulnerables. Ofrecen 9,780 empleos directos y 19,300 indirectos. Tienen 35,000 voluntarios que participan. La aportación que hace el sector social en el estado de Chihuahua es de 14,163 millones de pesos. Estamos hablando el 2% del PIB estatal. Y cada peso, este es un dato muy importante que es la eficiencia del sector social, es de cada peso que recibe la organización, que le invierte la organización, genera 4.8 pesos en servicios. O sea, es una eficiencia espectacular que no la tienen ni los negocios. Y el 49%, de estos ingresos, que era algo de lo que mencionaban ahorita, proviene de fuentes propias, que la organización, como decía Rosalba, tiene que estar trabajando para conseguir el recurso y muchas veces esos recursos no vienen de su objeto social. Claro que no. Como dicen, hay organizaciones que a lo mejor tienen una empresa que genera un producto y el 70% del ingreso de esa empresa es para la organización. Pues ahí va a tener un problema, ¿verdad? Porque el excedente va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Los fondos públicos, ese es otro dato muy importante, que aporta los 3 niveles a las organizaciones en el estado de Chihuahua únicamente equivale al 14.8% de su presupuesto. Todo el resto lo genera la organización en lo propio y en las donaciones y en los proyectos que presenta. También hay un dato muy importante en el reporte de donatarias autorizadas en el estado de Chihuahua.
En el año 2017, 411 donatarias autorizadas aportaron al Estado con estos recursos deducibles 1,580 millones de pesos. En el 2018, con 380 organizaciones, incluso con menos, aumentó esta cantidad a 1,630 millones de pesos, un 3% más que el año anterior. Ya en el 2019, 473 organizaciones donatarias autoridades en el estado de Chihuahua aportaron 1,514 millones de pesos. Ya hubo una reducción del 7.13% de lo que ingresaron todas estas donatarias en el estado. Esa es una cantidad muy importante porque todo ese es un recurso que entra a diferentes áreas asistenciales, salud, educación, museos, culturales, ambientales, etcétera. Nosotros ahora en marzo hicimos la Junta de Asistencia Social Privada y las 15 juntas en todo el estado, en el país. Aplicamos una encuesta a las organizaciones porque queríamos ver cómo estaban las organizaciones en este momento que iniciaba la pandemia. Esto se aplicó en marzo a 101 organizaciones en el estado y nos encontramos ya lo siguiente, fíjense, ya entrando en marzo encontramos esto. Tenemos que hacer otra evaluación ahora estos años porque ha de estar mucho más grave todavía la situación para las organizaciones. El 68% tuvo que crear programas nuevos porque pues no podía con lo que estaba haciendo ahorita. 15% ya en marzo había despedido a colaboradores. 37% había reducido salarios. 58% de las organizaciones en marzo, nada más cuando entró la pandemia, ya le habían cancelado donativos privados. Y 29% sufrió más del 50% de reducción en decremento de sus ingresos. Y fíjense, otro dato muy importante, le preguntamos a la organización, bueno, si sigue esto así, ¿cuántos meses te quedan para seguir subsistiendo? Pues solamente el 35% nos dijo que aguantaría más de 6 meses. El resto, unos 2, otros 4, otros 6, pero dijeron los demás, ya no puedo yo con esta situación. Más aparte, ¿verdad? Pues con estas aplicaciones, esta miscelánea, la situación económica, pues imagínense lo que está viviendo el sector. 89% de estas organizaciones en el estado de Chihuahua no recibió ningún recurso público extraordinario de parte de gobierno derivado por la pandemia. Y al 27% de estas organizaciones en el estado se le cancelaron donaciones públicas que tenían. Hay otro estudio muy interesante que hizo el DIF estatal, hizo un análisis también con esta red de organizaciones que ha apoyado en el estado, ha sido 179 organizaciones a las cuales les ha dado 103 millones de pesos. Y ahí hay un dato muy alarmante, independientemente de todo lo que se ha hecho con estas organizaciones. De estas organizaciones que apoyó el DIF, el 47% de las personas empleadas en estas organizaciones con este recurso no van a poder seguir laborando porque no van a tener el mismo apoyo. 27% redujeron sus tentativos, 16% suspendieron sus servicios, reducción de personal, etcétera. Entonces, tenemos unos datos en este contexto, ¿verdad? Que va a haber que nosotros, bueno, como Junta de Asistencia, la Junta de Asistencia, el objeto de la Junta de Asistencia es apoyar y fomentar a las organizaciones asistenciales en el estado, que como sabemos, en su caso son la mayoría casi en el estado las que ofrecen servicios asistenciales. Entonces, la parte que nos va a tocar mucho a la Junta es acompañar a las organizaciones para ayudarles a que cumplan ahora con todos estos requisitos y toda esta miscelánea fiscal, ¿verdad? Y las capacitando, orientando, etcétera, las acompañando para que puedas. Y también a ver qué definición hay desde las organizaciones y redes nacionales en cuanto a las acciones, ¿verdad? Que vayan a decir, pues nosotros las iremos comunicando, ¿verdad? Invitando a las organizaciones, ya cada quien ellas en su particular, pues sabrán, ¿verdad? Si participan o no. Pero sí creía muy importante presentarles el contexto de lo que es el sector de las organizaciones en el estado de Chihuahua. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, licenciada Murguía. Continuando con las intervenciones, damos el micrófono al señor Bradley Brian Ungerplatt, quien es presidente de la Fortalecedora de Asociaciones Civiles de Cuauhtémoc, AC. Adelante, Bradley, con el micrófono. Sí, pues buenas noches a todos. Es un gusto estar por acá. Escucho números muy relevantes y es un gusto escucharlo. Ahora, mi tema es poquito distinto. Tengo
19 años trabajando en trabajos sociales que empezaron prácticamente por iglesias, y por ese lado no tengo tantos datos como tienen ustedes. Pero actualmente estamos trabajando en la fortalecedora aquí en Cuauhtémoc, y en donde sabemos que hay aproximadamente 100 asociaciones, entre ellos como unos 30 que son muy activos. ¿Qué significa eso? Ahí, de hecho, hasta hoy recibí una llamada y gente dice, está complicado de abrir una asociación civil y cumplir con todos los requisitos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sabemos antemano que Gustavo Madero y Patti y Teresa han trabajado y de hecho ellos nos han aportado y ayudado aquí para cumplir con documentos donde estamos muy agradecidos. Pero sabemos que es complicado. Si ahora se vaya a complicar más, yo me pregunto, toda la gente inocente que ni saben cómo hacer su vida, ¿dónde van a quedar? Si nosotros como asociaciones vemos que es complicado, ¿cómo podemos hacerlo? Para mí es prácticamente tengo como 2 años trabajando en FECHAC y en las asociaciones civiles que están establecidos, y para mí es un gusto. Yo antes de eso, pues trabajamos en diferentes áreas como son orfanatos, construcciones, hemos estado en Haití, ayudando con el terremoto en Oaxaca, inundaciones en Estados Unidos, y actualmente en la área serrana por parte de FECHAC. Pero donde quiera que vayas, escuchas problemas. Yo me pregunto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar más como asociaciones? Para mí es una preocupación muy cuando veo esos temas. Y ¿cómo podemos hacer para que más gente se vaya a integrar en asociaciones y aportar? Uno de los dichos que nosotros utilizamos mucho por acá es: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, en las pláticas que yo he tenido aquí con jóvenes, he utilizado un símbolo muy, muy sencillo, y me gusta llegar a los jóvenes a platicar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo social? ¿Cómo lo escribimos? Lo escribimos con una S, pero muchas veces nos gana un problema, y eso es el dinero. Y ponemos 2 rayas arriba y es el símbolo de billete. ¿Cómo nos olvidemos muchas veces de cosas que tienen que ver con dinero y no tienen que ver con trabajo social? Yo personalmente quiero animar a todos. Hay una cita que a mí me gusta mucho, y donde dice, Dios no edificará, si Dios no edificará la casa, en vanos trabajarán los que edifican. Si nosotros estamos en unión y buscamos cómo aportar para ayudar al prójimo, ¿cómo podemos esperar algo? Yo creo que es muy importante que nosotros seamos unidos y trabajemos en una área en donde enseñamos que el valor no es cuánto das, sino que tú das todo lo que tú puedes dar. Porque después de dar, ahí está el gozo. Ahí es donde salen los números que apenas mencionaron. Y para mí es un placer cuando yo puedo compartir con alguien y yo veo que ellos van y avanzan. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, y como un servidor quiero dar las gracias a Gustavo Madero por organizar esto,
y a todas las asociaciones que trabajan fuertemente para ayudar al prójimo. Gracias a todos. Muchas gracias, Bradley. Muchas gracias a todas y todos los participantes por sus valiosas participaciones. Vamos a continuar con el licenciado Jorge Bernal Cardel, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Él es director general de Ensamble Estratégico y también exdirector de Desarrollo Institucional de La Salle. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al senador y a todo su equipo por esta invitación, por invitarnos, por considerarnos también, porque de una u otra manera todos somos usuarios y todos somos beneficiarios de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estos temas que pareciera que no incluyen a toda la sociedad mexicana, al contrario, desafortunada o afortunadamente muchos de nosotros nos hemos visto beneficiados por estas organizaciones. En México hay una sociedad civil organizada que desde su surgimiento se comprometió ante los problemas del país y ha tomado la batuta y la decisión de actuar de tiempo completo para contribuir a mejorar las condiciones de vida de diferentes personas en situación vulnerable, promoviendo derechos humanos y de ser parte de la transición democrática en diferentes tiempos de nuestra época. Hoy por hoy, los que estamos dentro de organizaciones de la sociedad civil colaborando, ya sea como empleados, como voluntarios o incluso dentro de los consejos de gobierno de estas organizaciones, seguimos trabajando en torno a estos valores y objetivos que, a pesar de las situaciones y que hoy por hoy es crítica a nivel mundial y que estamos enfrentando, tenemos un compromiso con la sociedad, que hemos aportado diferentes modelos de atención desde cada una de nuestras trincheras, ya sea apoyando a personas con discapacidad, en pro de mujeres violentadas, en cualquiera de los diferentes ámbitos asistenciales o sociales que apoyamos, tenemos un compromiso. Para diversos grupos de exclusión, por ejemplo, logrando un impacto social que va más allá de los beneficios directos, llegando a un entorno social, al ámbito de la cultura, incidiendo en políticas, y justo ahorita es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Seguir incidiendo y seguir trabajando en lo público desde lo privado. Sin embargo, estas organizaciones nos hemos visto en ocasiones un poco vulneradas o un mucho vulneradas, sobre todo con las que han trabajado históricamente con problemas que están solventando carencias, enfrentando descalificaciones e incluso una persecución que pareciera que vienen detrás de nosotros, como si lo que estuviéramos haciendo fuera como ser unos delincuentes. Es triste la noticia de encontrarnos que ha sido aprobada estas modificaciones a esta ley, pero, y justo me escribían apenas a todas las organizaciones de la sociedad civil que pedíamos que se sumaran y que fueran también parte de esta voz que nos está dando el senador Madero, que se sumaran, y me decían, qué tristeza que se ha aprobado esta ley, pero me decían, Jorge, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir trabajando porque gobiernos van, gobiernos vienen, y hombro con hombro vamos a estar unidos, y así lo vamos a seguir haciendo. Pareciera que cada vez nos ponen la vara muchísimo más alta, pero aún así estoy completamente seguro y estoy convencido de que este no va a ser un tema que nos va a detener para seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces, fuera de lo que se ha presentado, fuera de lo que pareciera que hoy termine y que sí efectivamente nos causa muchísima tristeza y desconcierto, y de decir, ahora que sigue, es el momento en que realmente las organizaciones de la sociedad civil nuevamente nos volvamos a sumar, que volvamos a trabajar en conjunto y que no nos paremos. Esta iniciativa que se mandó directamente a los senadores se convierte en otra lucha de las organizaciones hoy por hoy. Sí solicitamos urgentemente y a
todas las organizaciones que tuve la fortuna de invitar y que desde Chihuahua hasta Mérida, muchas de ellas participaron y confirmaron su participación en este webinar. Nos unimos porque sabemos también que dentro de estas autoridades, estos senadores e incluso diputados también que enviaron esta iniciativa, están trabajando con nosotros y ahora lo que decimos es, aquí estamos, nos unimos para que nos den voz y podernos unir al diálogo y nos escuchen. No somos los enemigos, somos los que estamos sumando en pro de un México mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Continuamos con el orden del día y a continuación, el contador público Gustavo González Peña, también desde la Ciudad de México, nos acompaña con una intervención. Él es director de Monitor G y también exdirector de finanzas para Ashoka México, América Central y el Caribe. Gustavo, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Muy buena noche, apreciable senador Gustavo Madero, miembros del panel, usuarios que nos acompañan. Gracias por el interés y la atención, esta escucha que están dándonos el día de hoy. Me gustaría, apreciables miembros, dar un poco la circunstancia de dónde está México y esta comparación es para saber dónde no debe de transitar el país, dónde debemos de parar. Esto ya sucedió el día de hoy como nos comparten, pero déjenme dar un poco de referencia. En el mundo aproximadamente 30% de los países están bajo un régimen autoritario y en los otros, bueno, pues a lo mejor algunas especies de modelos políticos, los conocemos. Tenemos elecciones la siguiente semana de algún vecino por acá y las nuestras tampoco están lejos. ¿Y qué quisiera comentar? De 200 países en el mundo, solamente 2 países, por ejemplo, incluyen dentro de los objetos sociales de las donatarias autorizadas lo que corresponde al emprendimiento social. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto para agregar a nivel municipal, estatal, federal y poder incluir dentro de ello mucho de nuestro quehacer. Otras prácticas que se dan en otras latitudes, con lo que tenemos nosotros en México incorporados en ley, no cito nombres ni cito países porque son fáciles de identificar, algunos de estos modelos políticos o modelos autoritarios, no existen las organizaciones de la sociedad. El que se constituya una organización de la sociedad es igual a que se elimine la entidad y a los miembros, y se elimine es eliminarlo al 100%. De aquí que se escudan bajo modelos mercantiles, si lo habláramos en temas de México. Dentro de esto también que tenemos, pero pues yo veo que hay una tarea muy importante que hacer en las actividades como se listan en la ley del impuesto sobre la renta, porque hay mucho que hacer que hacen las organizaciones en el país y no encontramos o no encajan de manera directa y es imposible. Y obviamente pues con este tipo de regulaciones pues ponen muy vulnerable no a las organizaciones de la sociedad, a la sociedad misma, porque estamos llevando pues a un tema de indefensión a estos actores que son complemento de los quehaceres de los gobiernos. Entonces, bueno, pues yo pediría que tengamos en mente este tipo de actividades y también quisiera compartirles pues muchas cosas que han sucedido, que afortunadamente en el mundo están estos individuos que están haciendo el cambio en la sociedad, en la familia, en el gobierno. Yo les puedo compartir en diferentes municipios y estados que por lo menos 10 organizaciones se constituyeron en medio de la pandemia, ACES, donatarias autorizadas. Hubo varios movimientos de la sociedad. Pueda mencionar a alguna chica de Puebla, otro joven de Acapulco haciendo las caretas, México Makers, y procuraron fondos aún no teniendo organizaciones, ningún vehículo legal para recibir. Y en ese tema colaborativo, corporaciones, donatarios de segundo piso hicieron lo que correspondía para que estos jóvenes hicieran lo que tocaba. Y a lo mejor estos jóvenes, imagínense que nosotros somos esos chiquillos, esos generación pandemia,
que no tenemos referencia de las leyes que hay, es decir, anteriormente, y simplemente hoy empezamos, hoy nacimos y hoy tenemos que andar con lo que haya, porque en nuestro corazón y en nuestra mente está ese compromiso de intervenir y de impactar con los beneficiarios. Entonces yo les diría, bueno, pues ya estamos en el arrancadero de este 2021, ya tendríamos que pensar en 2022 y siguientes gobiernos de México. Entonces, bueno, pues aprendamos todo lo que tenemos. Yo de mi parte me comprometo a compartirles los puntos que están hoy como sugerencia para 2021, pero bueno, pues tomémoslos para 2022 o lo que corresponda. Entonces, muchos ejemplos de donativos, muchos ejemplos de donatarias creciendo en Tonalá, en Chiapas, en Puebla, en la parte de Baja California. Pues agradezco su participación, cuenten conmigo, pues soy un apasionado de esto y gracias por permitirme colaborar. Muchas gracias, contador, por su intervención en este webinar. Muy valiosas las participaciones de todas y todos nuestros panelistas. Y a continuación tenemos la intervención de la licenciada Hatsiri Resillas. Ella es directora de DACCHINA y miembro del grupo fiscal OSC. Hatsiri, adelante. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por podernos encontrar, facilitar este espacio para encontrarnos hoy acá. Pese a la noticia que muy bien nos comparte el senador, me parece que es muy importante no bajar la guardia, continuar unidos, continuar en este diálogo con diversos actores que es súper enriquecedor para el sector. Porque hace falta todavía recobrar el camino, ¿no? Los siguientes pasos tendrán que ser recobrar el camino de un marco normativo que favorezca el desarrollo de la sociedad civil organizada en México, que mire a la sostenibilidad financiera como un elemento importante para el desarrollo de México y otros temas pendientes que estaban en el marco fiscal. Lo que el webinar tiene un tema que me encanta es qué nos espera a partir de esta reforma. Y nos esperan muchísimas cosas, muchísimos ajustes en temas operativos, en tema de la vida institucional de las organizaciones de la sociedad civil. Y quiero dividirlos como en tres puntos. El primero, el que tiene que ver con decisiones estratégicas que tendrán que tomarse más a nivel del órgano de gobierno o incluso con la compañía de asesores externos, en donde me parece que las fortalecedoras que hoy operamos en el país tenemos una gran responsabilidad de acompañar a la sociedad civil organizada, porque sabemos muy bien que no todas cuentan, no todas tienen el privilegio, el lujo de contar con equipos de asesores al interior de sus organizaciones. En ese sentido, pues habrá decisiones y estrategias que trabajar para mitigar los riesgos de esta reforma fiscal, en torno a temas específicos como la renovación de consejeros o la participación de consejeros, asociados, administradores, representantes legales en más de una donataria autorizada, cómo se van a mitigar los riesgos de perder la autorización de donataria cuando varios de nuestros colaboradores estratégicos participan en más de una donataria. El otro tema también, tomar todas las previsiones para mitigar los riesgos en caso de perder la autorización de donataria. ¿Cómo vamos a garantizar que la causa social siga existiendo más allá de la figura jurídica que operamos? Claro que eso sería lo último deseable, ¿no? Que sucediera, que perdiéramos la autorización de donataria, pero en todo caso también, pues tener previsto, ¿no? Ese patrimonio que ha generado la causa social, hacia dónde se va a destinar, porque es algo que está en nuestras manos decidir. En un ámbito mucho más operativo, que concierne al equipo de administración y finanzas, pero también al equipo operativo de las organizaciones, habrá que tener un análisis muy concienzudo de las finanzas de la organización, acompañado idealmente sí de este órgano de gobierno, de estos actores estratégicos de nuestras causas, ¿no? Porque habrá que revisar cómo está la estructura de financiamiento de nuestras organizaciones para ver si nos pega o no, o cómo, ¿no? Cómo limita la operación de la causa, la sostenibilidad financiera que estamos buscando, esta reforma que convierte los ingresos autogenerados en un riesgo
para la autorización de donataria. Un reto también a nivel operativo es el de la capacitación, que insisto, tendrá que ir acompañado de las fortalecedoras que hoy operamos en México. La planeación, súper importante, porque si planeamos cómo va a estar nuestra estructura de ingresos y gastos en las organizaciones y sobre todo le damos un seguimiento a lo largo del ejercicio fiscal, vamos a poder mitigar esos otros riesgos que implica esta reforma, como podría ser los gastos que se estén ejecutando en la organización, que no necesariamente van a tener un CFDI, porque eso va a seguir sucediendo por la dinámica natural de operación de nuestras causas sociales. Tendremos que pensar en esto que nos espera, ¿no? Revisando las finanzas de los ejercicios anteriores, a cuánto ascienden estos gastos en nuestra organización, revisar nuestras políticas, ¿no? Revisar con los equipos operativos, que son al final del día quienes operan estos recursos en el trabajo de campo, cómo vamos a mitigar el riesgo de pagar este 35% de impuestos sobre la renta que implica la reforma, cómo vamos a disminuir esos gastos, ¿no? Y también cómo vamos a prever los que definitivamente no podamos justificar con un comprobante fiscal, cómo vamos a integrar en nuestros presupuestos ese recurso. Porque muy seguramente los financiadores van a tener resistencia a abrir una partida presupuestal para pagar ese impuesto. Entonces hay muchas cosas que en este momento en la vida operativa las organizaciones de la sociedad civil tenemos que comenzar a analizar para darle sostenibilidad a la causa en general, para continuar viva, que mucha falta nos hace en México en estos momentos. Pero hay otro espacio también importante que tenemos que voltear a mirar, este espacio más amplio que es el ecosistema de la sociedad civil organizada, en donde precisamente están los financiadores con quienes habrá que entablar diálogos, diálogos muy asertivos de cómo esta reforma fiscal y la situación que está viviendo México, tanto por la crisis sanitaria como económica, necesita hacer ajustes en la forma de relacionarnos, en la forma de establecer y de concretar los financiamientos que recibimos. Ya está sobredicho que la sociedad civil organizada, que trabajamos por un México mejor, estamos a favor de la transparencia. Entonces, a partir de ahí podemos tomar muchísimos acuerdos para continuar trabajando. Algo muy importante que se ha dicho acá es pues los ejemplos de fortalecimiento de organizaciones del norte del país, como en el caso de Chihuahua, ¿no? Son punta de lanza en el caso del fortalecimiento en México, en ejercicios de transparencia, tienen muchísimo camino andado en términos de institucionalidad, entonces también es momento de voltear los ojos a estos ejercicios, sistematizarlos, compartirlos, difundirlos entre el sector, tejer redes. Esto es importante, muy, muy importante dentro del ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Otro grupo de actores dentro de los fortalecedores son estas fortalecedoras que tienen como principio la asesoría legal para la sociedad civil organizada, entre quienes podemos mencionar a Apolcid México, ¿no? Que forma parte de este grupo con el que hemos estado trabajando en Daxinace, Apolcid México y la Red Pro Bono, que ya están analizando cuáles podrían ser los siguientes pasos o deberían de ser los siguientes pasos en términos legales para continuar defendiendo los derechos de las organizaciones de la sociedad civil, porque esto no termina con que la reforma de ley de impuestos sobre la renta ha sido aprobada, ¿no? Entonces, esas estrategias que están analizando ya en una mesa de trabajo, pues serán comunicadas con la sociedad civil organizada para ver también cómo continuamos en este ejercicio de incidencia, de lucha por el respeto de los derechos de la sociedad civil organizada. Tejer redes, continuar, eso me parece que lo más importante en este momento para nosotros de compartir como una fortalecedora que se dedica al tema financiero fiscal de la sociedad civil organizada es que esta reforma de la ley de impuestos sobre la renta no aplaque nuestro entusiasmo por avanzar, por trascender hacia la sostenibilidad financiera de nuestras causas. Vienen muchos retos, entre ellos la capacitación, sí. Habrá, estoy segura, muchísimas alternativas de capacitación gratuita
cuenten con, al menos con las fortalecedoras que estamos trabajando en este grupo, con la fortalecedora de Dakshina C, para poder consultar las dudas que tengan. Estén atentos de nuestras redes sociales y continuemos tejiendo red. Creo que eso es lo más importante. Gracias. Muchísimas gracias a Hatsiri, que nos acompaña desde Morelos, Hatsiri. Morelia, Desde Michoacán. Morelia. Muchísimas gracias por tu participación y continuamos con las intervenciones. Ahora la licenciada... Juan, una pregunta para Hatsiri. Sí. Nos están haciendo el auditorio y dicen, si no recibimos dinero del gobierno, Hatsiri, ¿por qué hay que estar reportando el informe de actividades al inicio del año? ¿Tú qué opinarías sobre eso? El informe de actividades es una obligación que nace al estar inscritos en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es decir, es de obligación de aquellas organizaciones que tienen CLUNY. Y la obligación está en rendir cuentas de manera detallada de los recursos que recibimos del gobierno en cualquiera de sus niveles, federal, estatal o municipal. El resto de nuestras finanzas no necesitan ser reportados en ese informe, pero sí en la declaración anual de transparencia de que se presenta al SAT por parte de todas las donatarias, ¿no? Entonces, es una elección informar el resto de la información. Gracias. Continuamos. Gracias, Hatsiri, por tu respuesta. Continuamos con la última intervención de este webinar, que corre a cargo de Cristina Gómez. Ella nos acompaña también desde la Ciudad de México. Es coordinadora de proyectos de incidencia de alternativas y capacidades AC y también es miembro del grupo fiscal OSC. Cristina, muchas gracias por acompañarnos y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos. Gracias también por este espacio y me da mucho gusto también pues compartir este espacio con distintos colegas que hemos trabajado en distintos momentos. Y bueno, yo aquí retomando el tema, pues como bien han mencionado, el tema de qué pasa con estas reformas directamente en el tema de nuestro derecho como asociación, ¿no? Creo que ahí a partir de ello me gustaría pues entonar esta participación. Como ya ahorita se ha mencionado, pues también nosotros Alternativas y Capacidades también es una organización fortalecedora que trabajamos a nivel nacional y que buscamos generar propuestas de política pública que precisamente mejoren el entorno en el cual se desarrolla sociedad civil organizada. Y nosotras desde Alternativas nos consideramos o nos... pues mantenemos en esta postura de la defensa del espacio cívico, es decir, defender derechos y libertades como la libertad de expresión, de reunión, pero sobre todo hacemos énfasis en la libertad de asociación. En este sentido nos asumimos como defensoras del derecho de asociación y para, pues para seguir con esta plática, me gustaría también citar una de las pues, líneas discursivas del informe del relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Y dice de esta manera: la capacidad de buscar, obtener y utilizar recursos es fundamental para la existencia y el funcionamiento efectivo de toda organización, por muy pequeña que ésta sea. El derecho a la libertad de asociación no solo incluye la capacidad de los individuos o de las entidades jurídicas para fundar una asociación o afiliarse a ella, sino también para buscar, recibir y utilizar los recursos, tanto humanos, materiales y financieros, de fuentes nacionales o internacionales. En este sentido, nosotros hacemos este énfasis en el tema de cómo es que las organizaciones tenemos este derecho a buscar y recibir fondos, ya sea fondos públicos o individuales. Es un derecho. Y en la medida en que nosotras como organizaciones nos asumamos también como defensoras de este derecho de asociación, a su vez y de manera vinculada, estamos defendiendo aquellas causas sociales por las que trabajamos. Es decir, vamos a garantizar el disfrute de otros derechos humanos que benefician, por ejemplo, a personas o mujeres que sufren violencia, o a niñas y niños
que estamos atendiendo a lo mejor por falta de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros hacemos hincapié en que este derecho, en relación con todo este panorama que está pasando sobre la ley del impuesto sobre la renta, sobre las tendencias que existen, sobre todo al cierre de espacios de colaboración entre sociedad civil organizada y el propio gobierno, ¿no? Como ya bien lo mencionaba nuestra colega Marta en el tema de la circular, por ejemplo, número 1 de 2019, que pues ya no permite a organizaciones acceder a recursos públicos, que cabe mencionar que en la Ley Federal de Fomento lo establece como un derecho y que actualmente eso no está sucediendo y el Estado no está siendo garante de fomentar las actividades que realizan las organizaciones. Por otra parte, también ya lo mencionaba Hatsiri, ¿no? Cómo es que el marco legal y fiscal cada vez sigue siendo más restrictivo para el trabajo que hacemos. Lejos de fomentar el trabajo de las organizaciones, pareciera que cada vez nos ponen más topes, más frenos para seguir avanzando y seguir trabajando con las causas sociales que atendemos. Y eso es muy importante, como también ya lo decían mis colegas acá en el panel, pues las organizaciones siempre vamos a estar. Somos, pues como ya bien lo decían también al principio, resistimos, vengan gobiernos, vayan gobiernos y al final nos quedamos y buscamos la manera de subsistir, de salir adelante con las causas sociales que trabajamos. Y más aparte este entorno, que parece poco favorable, nos viene a traer todavía narrativas poco favorables del trabajo que hacemos, ¿no? Y que desafortunadamente permean en la confianza ciudadana, ¿no? Que tiene las y los ciudadanos sobre el trabajo que hacemos las organizaciones. Y que en este sentido, pues cada vez vemos que las tendencias, como ya también se mencionaban, es que cada año se va restringiendo cada vez más estos espacios de la libertad de asociación, de reunión pacífica, de libertad de expresión. Y que acá, por eso lo retomaba en este sentido de mi intervención, para que estemos alertas de lo que viene, ¿no? Como ahorita ya lo platicaban, sí son muchas reformas, habrá que estar atentas de qué sigue, de cómo es que vamos a tratar de salir adelante a pesar de estos topes que nos van poniendo, pero también es una invitación a que también nos asumamos como estas defensoras de nuestro derecho de asociación, porque eso lo establece la Constitución y también tratados internacionales. Y bueno, en este sentido hacer como este llamado a la acción de sigamos trabajando unidas y articuladas. El día de hoy es más importante que nunca que tengamos la información de qué está pasando en nuestro entorno, de qué es lo que nos viene, de qué es lo que viene. Por ejemplo, este tema de las reformas, nosotros desde el Grupo Fiscal, como ya lo decía Hatsiri, hemos buscado la manera de hacer instrumentos o documentos sencillos de fácil acceso para las organizaciones que entiendan cuáles son estos cambios y las repercusiones que tienen el quehacer que van a tener a partir de la entrada en vigor de estas normas, que es el 1 de enero del siguiente año. Entonces, en este sentido, nada más invitaría como a esta reflexión para cerrar mi intervención, de mantengámonos comunicadas, mantengámonos entre nuestras redes de contacto de lo que está pasando, porque si no informamos, justo va a pasar lo catastrófico, cierre de organizaciones, multas, lo que ya mencionaba Lucila, recorte de personal, que eso aunado a la pandemia, entonces imagínense lo que espera, ¿no? Entonces, en este sentido, por favor, comuniquemos lo que está sucediendo, como ya, insisto, les decíamos, vamos a hacer lo posible para hacerles llegar documentos que sean de fácil acceso, de lectura, de entendimiento a las organizaciones, de cómo impacta estas políticas que actualmente se están aprobando y que estamos a nada también de que se implementen. Y bueno, pues sigamos sumando esfuerzo, ¿no? Entre todas, ahora es más importante que nunca que también nos mantengamos articuladas, como ya lo decían también mis colegas acá en el panel. Y bueno, finalmente también insistir, en cuanto tengamos mayor información de cuál es la vía legal o la estrategia que se puede seguir para seguir dando la batalla, confíen en que nosotras lo hemos hecho desde el 1 de octubre, si no es que desde septiembre estamos en esta lucha, dando un seguimiento puntual a lo que está pasando en el Congreso. Pero ahora toca ver cuáles son estas acciones legales, ¿no? Como ya lo mencionaba Hatsiri, veremos si es posible meter amparos, si pueden ser amparos colectivos, posibles litigios estratégicos, pero bueno, eso todavía estará en manos de especialistas que nos permitan todavía entender más de qué sigue en estos pasos legales. Y bueno, finalmente eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina, por tu participación. Desafortunadamente, por el tiempo, vamos a continuar con la conclusión del senador Gustavo Madero. A toda nuestra audiencia, les pedimos que nos dejen sus preguntas, las vamos a guardar y las vamos a pasar a todas y todos nuestros ponentes. Estas preguntas van a ser resueltas a través de la publicación en Facebook de esta transmisión. Sí se llevó a cabo finalmente en vivo esta transmisión y en esa misma publicación, en los comentarios, encontrarán las respuestas a todas las preguntas que hayan dejado en la sección de preguntas y respuestas de este webinar. Vamos a dar el micrófono al senador Gustavo Madero para la conclusión de este webinar. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Un reconocimiento por su labor. Estoy de pésame, es una noticia de pésames lo que está sucediendo. En vez de fortalecerse, se debilitan. En vez de apoyarse, se les ponen obstáculos. En vez de darles recursos, se les quitan. Y esto es muy triste. Yo no quiero politizar en este tema, pero sí veo que desde el principio hubo una declaración que para mí era a todas luces casi sacrílega. Cuando el presidente de la República dijo que desconfiaba de las organizaciones de la sociedad civil. Eso lo dijo al principio de su gobierno y todo lo que viene ha sido pues, consistente. Hoy estamos en una situación límite. El gobierno federal no tiene recursos y está utilizando todas las medidas para exprimir la naranja de donde se pueda. Así lo veo yo. Yo creo que está desesperado, queriendo recaudar, desaparecer fondos, fideicomisos, programas, y para poderlos gastar de una manera más directa, centralizada y discrecionalmente. Mi estimación es que en corto plazo tendrá que haber una reforma fiscal porque este gobierno ya se le acabaron las canicas. El propio secretario de Hacienda dijo, ya no hay guardaditos. No, no es que no haya guardaditos, ya se los gastaron. Y esto tendrá que ser después del 6 de junio, cuando se dé la elección. No pueden hacer ninguna reforma fiscal antes del 6 de junio por el costo electoral, político. Y en ese momento yo creo que hay que dar una batalla. Lo que nos decía Mario Mata es que se compró un tiempo de 6 meses para la entrada en vigor de estas disposiciones. Y justo es el tiempo que vendrá esta reforma fiscal. Ahí quiero dividir en el corto y mediano plazo las medidas que se puedan tomar, las medidas políticas, las medidas legales, las medidas administrativas, las medidas organizacionales que podamos hacer. Pero sin duda es una mejor coordinación, la mayor coordinación posible de la red de organizaciones de la sociedad civil en su defensa, en su fortalecimiento. Yo he hecho una reflexión un poco teórica de que en la Revolución Francesa se esgrimieron 3 grandes valores: igualdad, libertad y fraternidad. Hubo quien quiso defender la igualdad como el valor fundamental y a partir de ahí se construyeron los gobiernos socialistas y comunistas que tutelaban la igualdad, pero sacrificaban la libertad. Hubo otros gobiernos que le dieron primacía al valor de la libertad, pero sacrificando la igualdad. Y estos son los gobiernos capitalistas. A mí el modelo que más me resuelve como modelo civilizatorio es el que se apoya en la solidaridad, buscando una economía de mercado con responsabilidad social y que no sacrifique las libertades.
ese modelo lo encuentro en los países nórdicos, en los países como Canadá, como Nueva Zelanda. Y creo que en México va a haber una oportunidad de hacernos un replanteamiento más profundo del modelo de desarrollo integral a partir de que nos vamos a quedar sin dinero. Los gobiernos federales, los gobiernos estatales hoy ya se están aglutinando. Hay un frente federalista porque también están en situación crítica. El gobierno federal está dejándolos en los mínimos de ley, lo que son sus aportaciones y sus participaciones, y han venido siendo decrecientes. Y en ese sentido, creo que se va a abrir esa oportunidad de revisar profundamente el modelo económico, político y social, y también de las finanzas públicas, de las potestades, los recursos, cómo se distribuyen y cómo fortalecer el tercer sector, el sector social. Yo le llamo los glóbulos blancos del cuerpo social, los que nos ayudan a combatir las enfermedades sociales, de las desigualdades, cerrar las brechas. Y en ese sentido, pues estoy triste porque habíamos organizado este foro antes de la discusión del paquete económico, de la ley de ingresos, para llevar todos sus argumentos, llevarlos a la discusión, pero todo se hizo fast track. Les digo, una gandalle más. Hoy llegó, hoy se aprobó el desaparecer 33,000 millones del Fondo de Enfermedades Catastróficas para meterlo al presupuesto de la Federación. Tratamos de votar en contra, tratamos de hacer vacío, de que no se juntaran los votos para reventar la sesión. Desgraciadamente no sé qué pasó. Y sí se juntaron los votos y se aprobó también ya la eliminación de lo que era del Seguro Popular. Un 8% del presupuesto del Seguro Popular se destinaba a esta reserva de enfermedades catastróficas. Hoy leía que Pablo Gómez decía que no existían las enfermedades catastróficas. Se les llama así porque son tan caras que destruyen la economía de las familias. Estamos hablando del cáncer, de la leucemia, del SIDA, de muchas enfermedades que una vez la familia no puede atenderla con sus propios recursos y empiezan a endeudarse, y al final del día ya no pueden seguir pagando el tratamiento. Muere el paciente y la familia quebrada. Esa es la catástrofe, por eso se llaman enfermedades catastróficas. Y sí las hay, y son muchas. Y antes estaban cubiertas por este Seguro Popular y ahora no van a estar cubiertas por nada. A mí me preocupa mucho este modelo que estamos avanzando, y nos va a exigir a todos pues, ayudar a corregirlos. Como organizaciones de la sociedad civil, reconozco su resiliencia, pero vienen tiempos difíciles. Cuando más necesidad hay, cuando la crisis sanitaria y la crisis económica arrecian, es cuando más se les debilita, y a mí me da mucha tristeza. Recordé en 2008, precisamente ahorita, que decía la doctora Marta González Rentería, este anexo 13, que las organizaciones se crearon, y era un fondo transversal, era un gran orgullo, y casi era imposible que nadie se opusiera. Era políticamente incorrecto que nadie dijera que no, y fue creándose y aceptándose y aumentando año con año. Pero pues hoy venimos de reversa. Entonces hay que reconocer esta situación y pues decirles que cuenten con nosotros en la medida de lo posible. No tenemos la mayoría, somos un bloque
de contención que hemos conformado algunos partidos políticos, pero solo nos alcanza para reformas constitucionales, no para las reformas legales. En eso estamos trabajando, pero si podemos organizar foros, sistematizar experiencias, propuestas, creo que hay que tomar medidas. Y este encuentro a mí me es muy enriquecedor. Les agradezco a todas y a todos su haber aceptado participar en este foro y me gustaría ponerme a sus órdenes para darle seguimiento a las propuestas que aquí surjan. Los felicito y pues me despido con esa triste noticia, mis amigas. No tengo otra información que dar más que ya es un palo que nos dieron. Y vamos a ver jurídicamente, como dicen ahí, legalmente, qué se puede hacer. En la desaparición de los fideicomisos ya decidimos la presentación de una controversia constitucional. Con el 33% de los senadores podemos hacerlo. Si hay algo similar que podamos impulsar, pues estamos en la mejor disposición para impulsarlo desde el Senado. Muchísimas gracias a todas, a todos. Les mando un abrazo y seguimos en comunicación. Juan, por favor. Muchas gracias, senador, por este espacio. Y a nombre del senador Gustavo Madero y de todo su equipo, les decimos muchas gracias a todas y todos por su participación. Concluimos este webinar con una gran satisfacción por la presencia de grandes instituciones representadas por grandes personas en nuestro panel y también en la audiencia, porque grandes instituciones han estado en contacto con nosotros preocupados por esta situación y están acompañándonos en la audiencia el día de hoy. También les pedimos que para seguir formando comunidad, nos sigan en las redes sociales del senador, en Facebook, Twitter e Instagram. Lo encuentran como Gustavo Madero. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, buenas noches a todos.